por regla general, el ser humano es propenso a huir de toda clase de sufrimiento y dolor. Para algunos, el arte de vivir no es ni más ni menos que el arte de evitar toda clase de dolor. Pero dígame si no es verdad, el 80, el 90% de la gente que está en esta noche escuchando la palabra vino a Cristo por causa de un sufrimiento, por causa del dolor. Si no hubiera dolor o sufrimiento, usted no se hubiera acordado del Señor. Y es más, voy a ir un poquito más para allá. Si nosotros no sufrimos como muchas veces sufrimos, hasta no oraríamos, no buscaríamos el rostro del Señor. Pero a causa de que hay sufrimiento y hay dolor, nosotros no nos queremos perder el culto de oración, pedimos oración a todo el mundo, estamos siempre en contacto con el Señor porque queremos que Él justamente nos dé una palabra para aliviar ese dolor. Pero en el día de hoy deseo compartir una base bíblica acerca de lo que es el bautismo de sufrimiento. El propósito de Dios para nuestra vida lo encontramos descrito en la epístola a los Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, y vamos a extendernos al capítulo 6, versículo 1 al 3 también, que dice lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, en vez de comer un puchero, se tenían que meterle la mamadera. Así se volvieron para atrás como unos bebés. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, que esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Si quisiéramos resaltar algunas palabras clave, resalte la palabra maestro, debiendo ser ya maestro. ¿Qué debía hacer usted? ¿Ya? Maestros. ¿Cuántos maestros de la palabra hay? Resalte madurez, resalte sentidos, resalte perfección, resalte fundamento, que son palabras clave para entender este pasaje. Algunos, según lo que dice el escritor a los Hebreos, alguno dice que fue Pablo, otro dice que fue Apolos, otro dice que fue Bernabé. No importa, lo importante es que fue esta carta inspirada por el Espíritu Santo. Su crecimiento había quedado atrás por negligentes. Se había detenido el crecimiento de esta iglesia. Y en lugar de seguir adelante, progresando y creciendo, en vez de ser maestros, discipulando a otros, era necesario volver a enseñarle todo. Qué tristeza, ¿no? Que en vez de contar con un hermano y uno le diga, ¿podés discipular a alguien? Y la persona te dice, pero yo no estoy en condiciones de discipular a alguien. Es más, a mí se me tendría que enseñar todo de vuelta. Pero todo el tiempo que estuviste en Cristo no aprendiste nada. ¿Qué pasó? Si tenés que ser maestro, no todavía que se te dé la mamadera espiritual, ¿no? Era como que
volvieron al principio. No sé si se da cuenta que detenerse en el crecimiento es volver para atrás. Repito, detenerse. Si usted se detiene en el crecimiento, no es que queda estancado, se vuelve para atrás, retrasa todo. De la misma manera que nosotros tenemos sentidos, y ojalá pudiéramos tener todos los sentidos bien como corresponde. ¿Qué tiene usted? Tiene la vista, tiene oído, tiene una buena nariz, ¿sí? Olfato, tiene la lengua, es decir, la parte gustativa, y tiene el tacto, ¿no? Entonces son 5 sentidos en la parte física. En la parte espiritual usted también tiene 5 sentidos. Usted espiritualmente puede ver, puede oír, puede gustar. Todas estas cosas que usted hace en la parte física también es comparable en la parte espiritual. Pero acá dice la palabra que eso debe estar en constante, en un ejercicio espiritual. Habla de la perfección este escritor, que significa completo. ¿Qué es lo que Dios quiere de tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Cuál es el plan maestro de Dios para con cada uno de nosotros? En que nosotros lleguemos a la perfección. Que nosotros estemos completos. Que lleguemos a un momento en que alcancemos la integridad sin que nos falte nada. Ese es el plan que Dios tiene para con tu vida. Y lo comenzó al plan en el momento en que pudiste rendir tu vida a Cristo. ¿Y qué dice Filipenses 1:6? Estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que el Señor empezó una obra en tu vida y la lleva adelante. ¿Y cuándo va a alcanzar la perfección? Cuando llegues a un momento de completo, íntegro, que no te falta nada. Esa es la meta de Dios para todos los creyentes, no para uno o dos, para todos. Dios espera que cada creyente entonces alcance la madurez, según lo que leímos. Y eso significa llegar a ser semejantes a Cristo. En sencillas palabras, usted tiene que amar como Cristo amó. Tiene que perdonar como Cristo perdonó. Eso significa alcanzar la madurez, llegar a la integridad. Caminar como Él caminó, moverse como Él se movió, tocar como Él tocó. El autor decía, no volvamos a repasar de nuevo. Ustedes ya esto lo tendrían que saber. ¿Para qué volver atrás? ¿Para qué se pararon el crecimiento? Avancemos todos juntos como iglesia hacia la perfección. Dios quiere llevarte a la perfección y lo va a hacer cueste lo que cueste, porque Dios empezó una obra y te aseguro que la va a terminar. Amén. Gloria al Señor. Habla de fundamentos de la doctrina después en el capítulo 6 y la perfección o la madurez nunca va a llegar a nuestra vida a menos que tengamos incorporadas las doctrinas fundamentales. Muchas veces en la iglesia usted va a escuchar este término, se estudia en el seminario, se habla muchas veces de ella una por una, y acá habla de doctrinas fundamentales. ¿Por qué? Porque no podremos avanzar nunca hacia la madurez, así como si uno quisiera levantar un edificio y que alcance su máximo potencial, jamás podría hacerlo si no tiene los cimientos adecuados, los fundamentos adecuados para semejante edificio. No se puede construir entonces un gran edificio sin un gran cimiento. Lo mismo en lo espiritual. No se puede llegar a la madurez espiritual si usted no tiene un buen fundamento, un buen cimiento espiritual. Es lo que dice la palabra del Señor aquí en capítulo 6 de Hebreos. Y una de esas doctrinas que habla acá en la palabra, donde leímos, es la parte de bautismos. Vio que dice la palabra, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de las muertas, una doctrina, de la fe en Dios, otra doctrina, de la doctrina de bautismos, doctrina de
bautismos. Está en plural, ¿no? Y es interesante esto. Tenemos, por lo menos, el bautismo en agua. Usted quizás ya pasó por el bautismo en agua. Tenemos el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Quizás muchos ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y el tercer bautismo, y hay otros bautismos más, pero me interesa este, es el bautismo de sufrimiento. Bautismo de sufrimiento. ¿Cuánto quiere ser bautizado en el sufrimiento? No hay ningún candidato. Bien, bautismo de sufrimiento, que es lo que quiero en este día profundizar con la ayuda del Señor. Vayamos a Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, versos 34 y 35. El primer mandamiento que el Señor da a aquellos que aspiraban a ser discípulos del Señor se encuentra en este pasaje y también se reitera en otros pasajes de otros evangelios. Marcos 8, 34 y 35 dice lo siguiente: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, lo salvará. Amén. Gloria a Dios. Fíjese qué interesante, ¿no? Algunas cosas que el Señor pone como fundamento si yo me quiero convertir en su seguidor. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí tenemos instrucciones iniciales para aquellos que quieran constituirse sus seguidores, seguidores de Cristo. Si en esta noche alguien aspira a ser un seguidor de Cristo, tiene que tener bien en claro estas tres cosas. Hay que negarse a sí mismo, tomar su cruz y sígame. No es solamente pasar adelante y recibir a Cristo. Ya usted va camino hacia la madurez. Ya tiene que ir madurando y entendiendo algunas cosas. Que no es fácil seguir a Cristo como muchas veces se predica por algún lugar. Hay que negarse a sí mismo, hay que tomar la cruz y hay que seguirle al Señor. La raíz de casi todos los problemas en los cuales los cristianos fracasan radica en la falta de negación de uno mismo. Se lo explico de vuelta. Si usted tiene un fracaso en su vida espiritual, si en vez de caminar en victoria está caminando en fracaso, si por alguna razón usted está experimentando una derrota, tiene que ver muchas veces con negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque hay algo adentro suyo que se resiste siempre. Y es el yo. El yo. Cada uno tenemos un yo. Que lo que menos quiere es someterse a Cristo. Por más que usted sea cristiano y por más que tenga 40 años en la iglesia, eso está acá adentro y él quiere sentarse y entronizarse en su corazón. ¿Y qué hace el yo? El yo se resiste. El yo es el amor propio que uno tiene, es la voluntad propia, el sentir propio. Se resisten y nos impiden obedecer el Evangelio, la palabra que constantemente estamos escuchando. Es decir, que hay algo que te dice adentro, está bien lo que escuchaste, está bien, es correcta la palabra, asiento que es verdad, pero hace la tuya. Es decir, de la puerta para allá, hace la tuya. ¿No te pasa eso? Haga así aunque sea. Sí, en su casa quiere reinar usted, quiere mandar usted. Decimos, el domingo vamos a ayunar y a orar. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque en el ayuno hay victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos ahí anotando. ¿Y cuánto? El otro haciéndose un asado de tira. ¿Qué ayuno ni ayuno? Que haga ayuno el pastor. Y se compra una faldita y la tira ahí. Y saca foto y la sube al estado. Porque eso es lo que quiere hacer el yo, es decir, quiere revelarse. ¿No les pasa eso a ustedes o no? Buah, gloria a Dios, qué lindo.
En Mateo capítulo 20, versículo 20 al 23, Mateo 20, 20 al 23, también se refirió a un bautismo de sufrimiento el Señor cuando contestó una petición de la mamá de los Zebedeos. Dentro de los 12 discípulos habían 2 hermanos y viene la mamá, que era una de las Marías que andaba por ahí, muy conocidas en los evangelios, y viene y se postra delante del Señor y se arrodilla y le dice: Señor, Maestro, tengo una petición. ¿Cuál es tu petición? Que mis 2 nenitos, ¿cuáles son? Juancito y Santiago. Ellos te aman tanto que yo quiero que se siente uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Se imagina esa escena? La mamá arrodillada a los pies del Señor pidiendo semejante cosa. No sé si usted se animaría a hacer algo así. Sí. Sí, está escrito, una mamá fue así, le pidió. ¿Por qué? Porque mi nenito, mi hijo, mi hijito, quiero que esté ahí, uno al lado tuyo y el otro. Entonces dice, se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, los 2 vinieron como ahí como guardaespaldas, ¿no? Postrándose ante él y pidiéndole algo, le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Y entonces respondió, dijo, el Señor le dijo a los 2 muchachos que estaban ahí atrás, los miró a la cara y le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ese bautismo habla del bautismo de sufrimiento. Y ellos dijeron: podemos. Él le dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Fíjese cómo el Señor muestra su sujeción al Padre Celestial. Hay cosas que yo no decido en el reino, la decide mi Padre. Cuando el Señor habla de ese vaso, se refiere al sufrimiento que Él tenía por delante. ¿Podéis beber de ese vaso? ¿Qué le dijeron ellos? Porque Él de ahí se va al huerto de Getsemaní para orar. ¿Se acuerdan que a quién les pidió que les ayude a orar? A Pedro, a Santiago y a Juan. Y los muchachos fueron a orar. Cuando el Señor volvió, estaban durmiendo. Los que querían beber el vaso estaban durmiendo. Pero Señor, es tarde para orar. Al otro se le caía sangre de tanto orar por la presión que tenía. Cuando viene a ver los que querían beber el vaso, nada, 0. Nosotros somos iguales, ¿no? Dígame amén aunque sea. Somos igual que Juan y Zebedeo. ¿Cuántas veces le hemos dicho: Señor, sufriré por tu causa, vendré por ti, estoy enamorado? Cantamos enamorado de Jesús y hasta lloramos. Hace calor y no venimos. Llueve y decimos: no, me voy a mojar. Y el Señor no quiere que yo me enferme. Y Él me entiende, Él sabe todo. Amén, pastor. ¿Pueden beber de la misma copa de sufrimiento que yo tengo que beber? Podemos, ellos dijeron. Pero este podemos, es probable que ellos ni siquiera supieran exactamente a qué estaban respondiendo. Pero estaban dispuestos a beber esa copa. Es decir, eran discípulos del Señor. Y en realidad la mayoría lo hizo. Que, queriendo o no, el Señor tenía 12 discípulos. Uno fue Judas, que lo traicionó y se colgó. Y los otros 11, excepto uno, todos murieron martirizados. Es decir, tuvieron que beber la copa de sufrimiento. Habla del martirio, habla del dolor, habla de la muerte.
iban a beber esa copa. Eso es bautismo de sufrimiento. A Juan es el único que él murió a una edad muy avanzada y no lo ejecutaron, es decir, no lo pudieron matar. No es que no intentaron, lo tiraron vivo en aceite, hirviendo, y no murió. Entonces lo deportaron a la isla de Pasmo, pero allá lo estaba el Señor esperando con el Apocalipsis. Amén. El Señor nunca abandona a los suyos. Hay cosas que solamente el Padre va a decidir, le dice a Juan y a Santiago. Así que van a beber igual, pero el sufrimiento, es decir, lo van a tener que soportar igual. En Lucas capítulo 12, versos 49 y 50, también encontramos otra base bíblica. Lucas 12, versos 49 y 50, leemos lo siguiente: fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que esto se cumpla? Acá hay varias cosas interesantes que uno podría resaltar de este versículo. Jesús está diciendo, en esencia, para esto vine, sé que esto va a suceder, quisiera que el poder del Espíritu Santo se derramara ya. Espíritu Santo y fuego. Para eso vine, sé que eso va a suceder. Quiero que el reino comience a extenderse. No puedo esperar más. Es como que estaba desesperado el Señor para que eso suceda. Pero también entiendo que si bien se va a derramar el fuego del Espíritu Santo sobre ustedes, sobre cada uno de ustedes, hay un bautismo que me está esperando antes que esto suceda. ¿Cuál es ese bautismo? El bautismo de sufrimiento. Y él estaba angustiado porque tenía delante de él la cruz. La cruz le estaba esperando. Jesús sabía que tenía que ir a entregar su vida de una forma inocente porque él nunca pecó, pero él quiso cargar voluntariamente tu pecado y el mío antes que llegara Pentecostés y luego sucediera lo de la iglesia. En dos ocasiones puntuales Jesús se refiere que él debía pasar por un bautismo de sufrimiento. Y si nosotros vamos a ser sus discípulos, también nosotros tenemos que pasar por el bautismo de sufrimiento. No sé si alguna vez te lo dijeron, pero eso es así. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Dice, pues para esto fuisteis llamados, es decir, para esto fueron salvados, llamados por el Señor. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Qué te dejó el Señor? Ejemplo. Padeció para dejarte un ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Es decir, el ejemplo que el Señor te da es para que lo sigas a Él y transite por el ejemplo que Él te dejó, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es decir, el Señor sufrió injustamente, padeció injustamente. Lo que a Él le tocó padecer no tenía culpa. Es decir, alguno puede sufrir porque es un malhechor, porque cometió algún error, la paga, pero el Señor no hizo nada. Y Él te está dando ejemplo. Es decir, que si sos buena persona y te portás bien, no es que no vas a sufrir igual, porque siguiendo los pasos del Maestro te va a tocar pasar por el bautismo de sufrimiento. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Es decir, que te enseñó cómo se debe pasar el bautismo de sufrimiento. Cristo no solamente padeció por nuestros pecados, sino que también padeció dándonos ejemplo. Él modeló, se puso de modelo para que nosotros sigamos sus pasos. Por eso es interesante, ¿no? Porque sufrimos todo. Pero ¿cómo hay que sufrir? Como Cristo nos dejó el ejemplo. Si bien la vida del cristiano no es todo sufrimiento, porque si vamos a ser sinceros, no es que de los 30 días del mes sufrís 29, no es así.
Es más, alguno me dijo, pastor, yo no sé si estoy de amigo con el diablo, pero yo no tengo prueba, me decía. Esperá un poquito, ya te va a venir. Como que estaba recontento él. La vida del cristiano no es todo sufrimiento, pero es parte de nuestro caminar con Dios. Es inevitable. Todos sufrimos de diferentes maneras. El ser humano, al vivir en el planeta Tierra, tiene múltiples formas de sufrir. Por ejemplo, muchos de ustedes y de nosotros sufrimos la soledad. Sufrimos de soledad o la soledad. Otros sufren la angustia mental. Otros sufren dolencias físicas. Otros sufren económicamente. Otros sufren conflictos de relaciones con otros, con sus parientes, con otros cristianos. Otros sufren problemas de salud, problemas de corazón roto. Hay decepciones y sueños que se rompen y todo eso causa sufrimiento. La gran noticia es que todo el mundo sufre, ¿no? Pero si sufres en la voluntad de Dios, el sufrimiento que Él te permite sufrir es redentor. El sufrimiento de los hijos de Dios, dice la Biblia, y Pablo lo remarca bien, todo ayuda para bien. El sufrimiento, el dolor que te toca pasar, todo te va a ayudar para bien. Debemos, en medio del sufrimiento, mirar hacia arriba y tener en cuenta algo. Si usted sufre y en algún momento no sabe qué hacer, mire para arriba, que arriba le está esperando la gloria de Dios. Amén. Hay una gloria que le está esperando, una eternidad. Por lo tanto, cuando uno compara el dolor que padece temporalmente con la gloria que nosotros vamos a experimentar y vamos a vivir, no tiene comparación. No se puede comparar. Dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Romanos 8, 18 y el versículo 28. Lo repito. 2 de Corintios 4, 17 y 18. Romanos capítulo 8, versículo 18 y el versículo 20. Dice lo siguiente: porque esta leve tribulación, ¿cómo es la tribulación? Leve. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén, nos espera la eternidad. Después dice el capítulo 8, verso 18, pues tengo por cierto, sé que es así, estoy seguro, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. Y el verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, y el Señor te llamó para la gloria. Amén. Entonces, hay un sufrimiento que padecemos como cristianos que nos beneficia y mucho. Es decir, sufrir en Cristo hace que tengas muchos beneficios. El sufrimiento está conectado con algo que se llama gloria de Dios. Por lo tanto, usted no sufre en vano, no padece en vano, no está padeciendo porque, le tocó sufrir. Hay una gloria que a usted le espera y todo esto produce en usted una purificación tal que usted tiene entrada libre, acceso libre a la gloria del Señor. El mayor obstáculo que tenemos para caminar hacia la madurez en Dios no es el diablo. Ahí sí puedo decir, pobre diablo. Porque los cristianos le echamos toda la culpa al diablo. Y no es así. ¿Sabe cuál es el mayor obstáculo para caminar hacia la madurez? Es uno mismo. Es uno mismo. Es el yo. Por eso el sufrimiento me ayuda a librarme
de mí mismo. Él no dijo, por ejemplo, si alguno quiere ser mi discípulo, ate y reprenda al diablo y sígame. ¿Dijo así? Si alguno quiere ser mi discípulo, ate al diablo, repréndalo y sígame. ¿Cómo dijo el Señor? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, tiene que ver todo con uno mismo. Entonces, sus seguidores tienen que negarse a sí mismos, tienen que morir al yo, desplazarlo del trono del corazón, negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguirlo al Señor. La voluntad de Dios para todos es que nosotros crezcamos, nos desarrollemos y maduremos hasta llegar a la plenitud. Por eso es que hacemos lo que hacemos. Usted por ahí puede pensar, ¿para qué existe un pastor? ¿Para qué existe un evangelista, un siervo de Dios? ¿Para qué la iglesia? Si al fin y al cabo voy a sufrir y sufro y todo esto no sé si ayuda o no. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Efesios capítulo 4. Dice, y Él mismo constituyó a unos, lo hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué Dios puso a esa gente? Gente dotada con dones que te ayudan a crecer, dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Se acuerda cuál es el propósito de Dios? Perfeccionar a sus hijos. Que alcancen la madurez, que alcancen la integridad. Dios puso pastores que te ayuden en la perfección, que te capaciten, que te corrijan lo que está mal, que te ayuden a crecer. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda que hablamos de crecer? Hasta que todos, es decir, no uno o dos, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que alcances la perfección. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que tenés que crecer hasta llegar a ser igual que Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuál era el problema de los hebreos? Que en vez de ser maestro, eran niños, que había que ponerle de vuelta la mamadera. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, que al niño espiritual se lo engaña fácilmente. No saben discernir lo que está bien y lo que está mal. Por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. ¿Qué es lo contrario del egoísmo? El amor. Es decir, o uno vive egoístamente o vive en amor. ¿Cómo vivió Cristo? En amor. Él es el amor. Dice Primera de Juan, ¿no? Dios es amor. No es que tiene amor, es amor. Entonces, Dios quiere sacarte del egoísmo, Dios quiere sacarte del yo y que aprendas a amar. ¿Cómo lo hace? Ayudándote a madurar, a crecer. ¿Y qué utiliza para que crezcas? El sufrimiento. Es una herramienta. El sufrimiento es aquello que nos ayuda a liberarnos de uno mismo y crezcamos en amor. Dios quiere que disfrutemos de la plenitud de su gloria, pero para eso nosotros, dice este pasaje, debemos crecer en amor. El sufrimiento es algo que Dios utiliza entonces para librarnos de nuestro egoísmo. Por lo tanto,
Quizás alguno se aburra con el tema del sufrimiento o no le importe, o diga, ¿para qué voy a escuchar del sufrimiento si no me libra del sufrimiento? Pero escuchar acerca del sufrimiento no hará que a lo mejor mitigue ni cambie el dolor, pero vas a comprender el sufrimiento, para qué debes atravesarlo. Y cuando uno entiende por qué tiene que sufrir, la cosa cambia, se pone diferente. Pero eso no lo voy a tocar hoy, sino que lo vamos a dejar para otro día. Es interesante ver que el sufrimiento, cuando uno lo atraviesa, hay todo un fin, hay un porqué, hay una razón. ¿Sabe lo que es el bautismo del sufrimiento? ¿Qué involucra? Se lo voy a decir la próxima vez. El bautismo del sufrimiento, mi hermano, forma parte del diseño divino para nuestra madurez espiritual. No es un castigo, sino es una oportunidad para que nuestra vida sea perfeccionada, una herramienta que Dios utiliza para moldear nuestro carácter a la semejanza de Cristo, quien nos dejó su ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. El llamado de hoy es claro y desafiante. No huyamos del sufrimiento, no le huyamos al dolor, ni lo veamos tampoco como un enemigo, sino como una fuente hacia la verdadera plataforma de crecimiento, hacia la perfección en Cristo. La madurez espiritual no se alcanza, hermano, evitando dificultades, sino enfrentándolas como Cristo la enfrentó, con valentía, pero también respondiendo como Él respondió. Cada prueba, cada dolor tiene un propósito redentor. Si lo entregamos en las manos del Señor, vamos a aprender que debemos mirar más allá de lo pasajero, de lo momentáneo, y levantar nuestra mirada porque hay una gloria que a nosotros nos está esperando. Amén. El desafío es aceptar el bautismo de sufrimiento como parte integral de nuestro caminar. No permitamos que el miedo o la indiferencia nos detengan. En lugar de esto, tomemos nuestra cruz, sigamos a Cristo con valentía, porque en la medida que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, vamos a ser transformados por medio del sufrimiento, nos vamos a acercar más a la plenitud de su carácter y a la realización de su propósito en nuestras vidas. Sé valiente, mi hermano, sé valiente. Acepta el llamado, confía en que a pesar de cada prueba, nunca, jamás vas a estar solo. Si usted analiza el sufrimiento de los cristianos en la Biblia, Dios nunca lo dejó solo, nunca. Dios está contigo, obrando en medio del sufrimiento para producir en ti ese peso de gloria que no se puede comparar con nada temporal. Por lo tanto, este es un tiempo para levantarnos espiritualmente, para crecer en Cristo Jesús. Es hora de avanzar hacia la madurez, de transformar el dolor que muchas veces nos toca pasar en un acto de fe, en un acto de amor, de confianza, y de demostrar al mundo que en Cristo el sufrimiento que Él nos hace pasar tiene un propósito divino y eterno. Amén. Gloria a Dios, que esta palabra nos ayude a caminar en medio del dolor y el sufrimiento. Hay un propósito por detrás. ¿Qué les parece si oramos?